todos. Como ya hemos hablado durante este primer foro de ANFAC, la movilidad del futuro, el sector de la automoción atraviesa actualmente un momento clave en su transición hacia la nueva movilidad. La descarbonización del transporte para 2050 es un reto y una obligación para los fabricantes, para el que están invirtiendo una gran parte de su esfuerzo en desarrollar y poner en el mercado vehículos de cero emisiones y bajas emisiones que cumplan este objetivo de futuro, como ya se ha comentado en la anterior mesa. Pero a este contexto de diversidad tecnológica se ha añadido un nuevo reto, con el que nadie contábamos hace un año, el COVID-19, una pandemia que ha provocado que la necesaria transición se viera golpeada por un parón en todos los ámbitos, que contrajo el mercado hasta niveles que no se registraban desde el fin de la anterior crisis económica. Esta situación ha abierto un desafiante panorama para las marcas de obligada recuperación del mercado, al mismo tiempo que se afrontan las exigencias de los usuarios hacia la nueva movilidad y se incorpora un nuevo modelo de vehículo que responda a las 4 grandes tendencias que definirán la movilidad del futuro y de las que hemos hablado: electrificado, conectado, autónomo y compartido. Pero ¿están los usuarios preparados y concienciados para este cambio? ¿Cómo afrontar el necesario cambio en un momento de evidente crisis económica? ¿Cómo está siendo ya la transición hacia el vehículo electrificado? Todas estas cuestiones trataremos de darles respuesta hoy en una interesante mesa de debate que contará con la participación de estos grandes ejecutivos del sector, que nos darán una visión sobre los grandes retos, objetivos y metas a alcanzar en estos próximos años por parte de la industria de la automoción. Antes de comenzar, y como ya ha introducido Marta con la mesa, sí me gustaría agradecer la participación de Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, que aunque no ha podido estar presente en esta segunda mesa de debate, ha querido compartir su visión y la de Iberdrola sobre los retos de la automoción en esta nueva movilidad. Buenos días a todos. Agradezco la ocasión que me da ANFAC para intervenir brevemente en esta jornada y siento mucho no poder participar presencialmente por razones de agenda de última hora en las conversaciones que se van a desarrollar esta mañana sobre movilidad sostenible. Pero quería aprovechar la oportunidad para trasladaros nuestro compromiso con el necesario proceso de electrificación de esta industria y nuestra apuesta porque esta transformación sea efectiva, rápida, sostenible y, sobre todo, para que represente una oportunidad para todos. En el último año, los ciudadanos hemos tomado conciencia de la vulnerabilidad de un mundo globalizado frente a crisis inesperadas. Un consenso que también se ha constatado en las empresas y la industria y en nuestras instituciones y gobiernos que han tomado la decisión de alinear la recuperación de la economía y el empleo con una estrategia basada en la descarbonización y digitalización de nuestra economía. Es momento, por lo tanto, de sentar las bases de una economía descarbonizada, también en el ámbito de la movilidad, y dar respuesta a los desafíos climáticos, económicos y sociales que demandan los ciudadanos. De todos es sabido que la electricidad es la forma de energía que más renovables ha conseguido incorporar. Hoy somos capaces de producir electricidad renovable a un coste competitivo y además en Europa las emisiones asociadas a la generación de electricidad no han parado de disminuir en los últimos años. La electricidad verde es, por lo tanto, la forma más eficiente de reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y también transformar otros sectores por su carácter transversal. Pero descarbonizar la economía, como sabemos, implica actuar sobre la totalidad de nuestras necesidades energéticas. Y para alcanzar los objetivos del 2030 y finalmente la neutralidad en carbono en el 2050, debemos transformar todos los sectores, incluidos el transporte, la industria y la climatización de viviendas y edificios. España cuenta con una importantísima industria automovilística, hoy representada en este acto, en términos de capacidad de producción y exportación, de contribución al PIB nacional y de generación de empleo. Somos nada menos que el segundo país europeo y el octavo en el mundo en términos de industria automovilística. Por tanto, es fundamental apoyarla en esta transición desde todos los ámbitos. Nosotros en Iberdrola queremos acompañar, facilitar e impulsar la movilidad eléctrica, haciendo lo que mejor sabemos hacer,
que es desarrollar las infraestructuras eléctricas y puntos de recarga públicos y privados y todos los servicios asociados para hacer la vida a nuestros clientes mucho más sencilla. Queremos contribuir a que la movilidad eléctrica sea una realidad. Creo no equivocarme en asegurar que los participantes en esta jornada coincidirán en la necesidad de apostar con energía y determinación en convertir estas oportunidades en realidades. Trabajemos juntos en materia de movilidad sostenible con el fin de configurar el ecosistema óptimo que permita a nuestro país seguir liderando esta industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Después de tus palabras vamos a dar ya paso a la mesa de debate. Y quería que comienzo con una pregunta general para todos, ¿no? Porque, a ver, la mesa tenemos a todas las patas, que está muy bien. O sea, tenemos desde una compañía tan potente como Volkswagen Group España Distribución, una energética de primer nivel como es Iberdrola, también contamos con un gran agente de flotas como es Seur, con sus propios retos de descarbonización. Entonces, además, yo diría, ¿cómo creéis todos que ha impactado la pandemia, como hemos dicho, a la movilidad general y en concreto a la movilidad sin emisiones? Si se ha producido una parálisis o no, ¿no? ¿Y qué preocupa más desde su responsabilidad, tanto pública como privada, de cara a participar y facilitar este objetivo de la descarbonización del parque y qué retos vais a abordar? Empiezo por ti, Joan, por orden. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, dar la enhorabuena a ANFAC por este foro y agradecer, obviamente, que como IDAE podamos participar en él. La pandemia, y yo creo que se ha dicho también en las mesas anteriores, ¿no? Yo creo que nos ha afectado muchísimo todo lo que hacemos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. La vertiente humana y sanitaria, obviamente, es la que más se ha resentido, la laboral también, la veíamos anteriormente, pero la movilidad, sin duda, ha sido de las principales afectadas. Ha sido de las principales afectadas, ha habido impactos que algunos son incluso paradójicos, que no necesariamente son intuitivos, ¿no? Obviamente las restricciones de movilidad, el confinamiento, las sucesivas desescaladas y cómo ha ido variando las cuestiones, el teletrabajo, la compra por Internet, que también se ha mencionado antes. Algunos de estos cambios seguramente empecemos a ver que sean cada vez más estructurales. Y, como decía, ha generado impactos que yo creo que pueden ser paradójicos, ¿no? Por ejemplo, reducción en términos absolutos de la movilidad, hemos visto, pero hemos visto también, por ejemplo, un cambio modal inverso, por decirlo así, desde el transporte público hasta el vehículo privado, cuando la gente lo que buscaba era más seguridad o más tranquilidad, ¿no? No siempre justificado, luego los estudios lo que te dicen es que el transporte público es seguro, pero la gente buscaba esa seguridad, ¿no? O alejarse, por ejemplo, del car sharing, o de las soluciones de sharing compartidas, que sabemos que son más eficientes y sabemos que son una solución de futuro, hacia las soluciones individuales. O incluso a nivel casi más aspiracional, ¿no? Vimos, sobre todo en esos meses de confinamiento, pues un Madrid con un aire absolutamente limpio, unas ciudades con aire absolutamente limpio, en la desescalada disfrutar de nuestra ciudad de otra manera, saliendo a pie en bicicleta. Y eso es relevante porque eso cala, entiendo, en los consumidores, en las decisiones que quieren tomar, en lo que demandan a sus responsables políticos y, por tanto, son cambios no solo inmediatos, sino que van percolando, ¿no? Por tanto, hablando de vehículos y centrándonos en ello, ¿no? Obviamente, como en el resto de la economía, hemos visto una ralentización muy importante en ventas, por tanto, en renovación de flota y, por tanto, una flota cada vez más anticuada, lo cual es perjudicial, obviamente, para la reducción de emisiones. Pero también hemos visto, mirando el segmento de eléctricos y de electrificados, que a pesar del contexto, obviamente, extremadamente difícil, las ventas no solo se han mantenido, sino que se han incrementado, ¿no? Por tanto, por nuestra parte, desde la Administración, ¿qué es lo que buscamos? Seguir dando ese marco para continuar creciendo en esas matriculaciones de vehículos eléctricos, dar las señales claras para que todos los agentes, todos los actores sepan dónde posicionarse y dónde avanzar, para que, y también es un tema que se ha mencionado antes, no solo cumplamos los objetivos energéticos, climáticos, ambientales, sino también industriales. Esta recuperación va a ser una recuperación económica que tiene que ser verde. Hemos visto que una economía que depende solamente del sector servicios es muy vulnerable, es muy volátil y que los sectores industriales demuestran más resiliencia y, por tanto, tenemos que ser capaces de posicionarnos para que esa transformación cuente también, obviamente, para consolidar, para reforzar las capacidades industriales de nuestro país, que en el sector de la automoción son muy potentes. Gracias, Joan. Paco. Bueno, yo quisiera, ¿se me escucha así, no? Sí. Yo quisiera abundar en un punto que ha apuntado Joan, y es que
el COVID ha provocado un resurgimiento de la demanda de movilidad individual. Y yo creo que eso no va a ser una moda, sino que va a ser una tendencia. Y como consecuencia de esto va a poner todavía muchísima más presión en el proceso de descarbonización. Tenemos que avanzar muchísimo más rápido en todo el proceso de descarbonización. Nosotros hace 2 semanas, en la presentación de los resultados del grupo Volkswagen, hemos incrementado las inversiones en vehículos eléctricos para los próximos 5 años. Hemos anunciado un plan de inversiones de 46.000 millones de euros, que no solamente abarca la fabricación de vehículos eléctricos, también infraestructura, ¿no? Con nuestro socio en España que tenemos, que es Iberdrola. Y también nos hemos comprometido que para el año 2030 el 60% de todos los coches que vendamos en Europa sean coches eléctricos. Pero estamos hablando del año 2030, es decir, esto es un proceso que por muy rápido que vayamos, no es un proceso de meses, es un proceso de años, ¿no? Y si estamos en una situación de emergencia climática, yo creo que el sector está profundamente convencido de que estamos en una situación de emergencia climática, no podemos esperar hasta el año 2030, ¿no? para pegar el gran salto en la descarbonización. Tenemos que empezar a hacer ya uso de todas las tecnologías existentes y entre ellas pues están los motores Euro 6 de bajas emisiones, ¿no? Que puede ser una palanca muy buena para acelerar este proceso de descarbonización. Porque la verdad es que carece de sentido que en España se estén vendiendo hoy en día más vehículos de 10 años que coches nuevos. Es decir, con esa tendencia va a ser muy difícil, como apuntaba también José, ¿no? En su presentación, con esa tendencia va a ser muy difícil, incluso aunque avancemos muchísimo en la electrificación, va a ser muy difícil el que reduzcamos las emisiones del parque, porque lamentablemente hoy en día, lo tendremos dentro de 3 o 4 años, ¿no? Pero hoy en día los vehículos eléctricos no pueden satisfacer todas las necesidades, incluso también desde el punto de vista de accesibilidad económica del vehículo eléctrico, también necesidades de autonomía que pueden tener determinados consumidores. Por lo tanto, es muy importante no solamente avanzar y apretar acelerador a fondo, como estamos haciendo todo el sector con el tema del desarrollo de vehículos eléctricos y incrementar la oferta de vehículos eléctricos, ¿no? Sino también sacar el máximo partido de las tecnologías que tenemos en este momento. Gracias, Paco. Alberto, tu turno. Buenos días y muchas gracias a FAC por la invitación. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros. Bueno, en nuestro caso también pues hay algo de paradoja en cuanto a la movilidad, ¿no? que preguntabais, porque en la cuestión de reducción de movilidad, en nuestro caso pues se aumentó la movilidad, ¿no? Nosotros desde el día 1 del confinamiento pues la verdad seguimos operando como sector esencial y lo que produjo esto pues fue al inicio una caída evidente de la demanda, pero que a las 2 semanas empezó a repuntar por el aprovisionamiento fundamentalmente a los domicilios, ¿no? Lo que hizo que el crecimiento en esos momentos fuera muy fuerte y en nuestro caso acabamos el año con un crecimiento de actividad del 40%, ¿no? Con lo cual podemos hacer algún paralelismo que en nuestro caso la movilidad, pues obviamente al distribuir mercancía fundamentalmente en vehículos, pues aumentó la movilidad que teníamos respecto a los años anteriores, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto durante estos meses ha sido una aceleración de cosas, ¿no? Se mencionaba en la mesa anterior, y de tendencias, ¿no? Y en nuestro caso, respecto a la sostenibilidad, venimos en nuestra compañía hablando desde hace muchos años. Seguimos siendo la única compañía que compensamos el 100% de las emisiones desde el año 2012 del sector, o sea que a nosotros nos ha cogido con una estrategia en este momento pues bastante trabajada desde hace años y lo que nos ha permitido es acelerar en ese proceso, ¿no? De ser cada vez más sostenibles, ¿no? Recientemente hemos anunciado que vamos a ser, cero emisiones en 20 ciudades de más de 100.000 habitantes en España para el 2025, Madrid y Barcelona en el año 2022. O sea que hemos ido trabajando y acelerando a la vez que incrementábamos la movilidad, también en incluir, desde luego, vehículos más ecológicos. Aquí, en este camino, desde luego, no podemos, si valga un poco la expresión, ir solos, porque nosotros dependemos de muchos actores que hoy estáis, además, representados todos aquí. O sea, nos gustaría, en muchos casos, ir más rápido, pero hoy por hoy, en el vehículo industrial y especialmente los vehículos de carga, nos enfrentamos a ciertos inconvenientes a la hora de desplegar flotas más ecológicas, ¿no? Nosotros no estamos parados en este sentido, porque lo fácil sería quedarnos quietos y esperar a que realmente tengamos el vehículo ideal, ¿no? De 3.500 kilos, que es la mayoría de nuestra flota, y cuando lo tengamos, pues no podemos hacer cosas.
Y no hemos estado quietos ni estamos quietos y estamos en paralelo pues trabajando en vehículos de bajas emisiones, como es el gas, y obviamente en aquellos sitios donde el vehículo eléctrico es competitivo y desde luego podemos tener las productividades que podemos tener con el resto de vehículos, lo estamos incorporando, ¿no? Y aquí obviamente pues toda la agilidad que podamos entre todos los actores hacer para que este cambio de tecnología, esta aceleración de las infraestructuras para poder nosotros hacer nuestro trabajo de manera eficiente y de manera competitiva, pues desde luego son bienvenidas. Muchas gracias, Alberto. Raquel, tu turno. Buenos días a todos y muchísimas gracias a ANFAC por invitar a Iberdrola y estar presentes hoy aquí en este primer foro. Desde luego la pandemia nos ha afectado a todos de una forma brutal en el último año. Y yo creo que también nos ha permitido tomar conciencia de que la forma de salir de esta crisis es con una recuperación en verde. En ese sentido, y para acelerar el camino hacia una economía descarbonizada, tenemos que actuar, y hoy se está repitiendo todo el rato, sobre la movilidad, y una movilidad sostenible que pasa por ser una movilidad electrificada. ¿De acuerdo? Al final, la energía verde nos permite reducir emisiones de la forma más eficiente, mejorar la calidad del aire, y la tenemos disponible en todo lugar, ¿no? Entonces, todo eso, junto que tenemos un país que cuenta con unos recursos naturales muy relevantes y que tenemos una penetración de energías renovables pues muy superior al resto de países de alrededor y de Europa, nos permite poder ir hacia esa descarbonización, hacia esa electrificación de transporte de forma segura, de la mano de todos, ¿no? Además, tenemos, lo estamos repitiendo, una industria puntera en el automóvil y hay que aprovechar esa descarbonización de la movilidad para que sea tractora de generar más economía, más empleos y salir adelante. En este sentido, de Iberdrola, lo que podemos aportar, y esto es un trabajo de todos, yo creo que también una de las cosas que se están oyendo hoy es la de colaboración entre los diferentes sectores. No hemos comentado el sector automovilístico, nosotros estamos colaborando con las diferentes marcas, Volkswagen, SEAT, diferentes, el sector energético, sectores de distribución, última milla, todos los actores, la administración pública. Hay que apostar por esa electrificación de la demanda y tenemos la oportunidad ahora de hacerlo. Entonces, bueno, pues nosotros queremos impulsar, digamos, liderando, por un lado, la parte de despliegue de infraestructuras de recarga, ¿de acuerdo?, para que haya esa disponibilidad de recarga pública, y, por otro lado, lógicamente, dentro de nuestro core, proveyendo de una solución integral de energía verde para poder descarbonizar todo el ciclo, no solo, digamos, el uso final del vehículo eléctrico, sino también su fabricación de vehículos eléctricos, de componentes, fábricas de baterías si las hay, y, digamos, acceder a toda la cadena de suministro con energía verde, con soluciones de energía renovables on-site y off-site, de tal forma que consigamos esa movilidad de cero emisiones. Muchas gracias, Raquel. Vuelvo a ti, Joan. Ahora ya una pregunta más específica. Tenemos que hablar del Plan MOVES. No queda otra porque tuvimos el anuncio de una dotación de 400 millones que pueden llegar hasta 800 millones en función de la demanda. ¿Cuándo será efectivo? Y la petición que han hecho desde ANFAC hoy aquí, José, ¿será en función de la demanda o será en función de las comunidades autónomas? Pues creo que efectivamente toca hablar del MOVES y yo creo que es muy bueno que lo hagamos. Estamos haciendo un planteamiento global en cuanto a las ayudas, ¿no? Esta apuesta por la movilidad verde tiene que venir apoyada por un marco estratégico, por normativa que lo facilite y obviamente por incentivos, ¿no? Por ayudas que ayuden a las familias, a las empresas a apostar por la movilidad verde. ¿Cómo lo hacemos? De momento, a día de hoy, sigue vigente, yo creo que es relevante decirlo, sigue vigente el MOVES 2 y de hecho hemos ampliado hace unas semanas en 20 millones de euros el MOVES 2 para dar salida a aquellas peticiones que había en lista de espera en algunas comunidades autónomas, algunos territorios que ya habían agotado ese primer presupuesto, y creo que es importante que nadie en ningún momento, cuando haya comprado o adquirido su vehículo, adquirido su punto de recarga, se haya quedado sin esa ayuda. Por tanto, asegurar, ¿no?, que todo el mundo haya podido tener salida y confíe, por tanto, en estos sistemas de ayudas, que nadie se quede ahí con la duda de me toca o no me toca. Y, efectivamente, como comentabas, estamos trabajando ya en el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, como sabéis, estamos trabajando con la Comisión Europea para cerrarlo? Presupuesto, la apuesta más ambiciosa que ha habido en un plan de ayuda a la movilidad eléctrica en España hasta ahora, empezando por 400 millones de euros de presupuesto. La gestión va a ser territorializada, como hasta ahora, va a ser por comunidades autónomas.
lo dice el Tribunal Constitucional, es el reparto competencial, no podemos hacerlo de otra manera. Y los resultados, siendo prácticos, están siendo satisfactorios, pero hemos introducido un nuevo elemento en este MOVES 3, que es ese doble límite, ¿no? Un primer reparto de 400 millones de euros que se reparte como hasta ahora, con un criterio objetivo como es la población, pero con una garantía, absolutamente todos los ciudadanos y todas las empresas tienen la garantía de que si se acaba el presupuesto en su comunidad autónoma, porque es más dinámica, porque hay más demanda de este tipo de vehículos, porque hay más demanda de vehículos en general, tiene garantizado que automáticamente se amplía el presupuesto en esa comunidad autónoma y, como digo, como mínimo tenemos esa bolsa hasta los 800 millones. Otra cuestión importante, que no sé si José lo ha comentado antes o no, pero lo comento yo, es la visibilidad, ¿no? Hasta ahora veníamos tirando por disponibilidad presupuestaria de programas de año en año. Entonces, bueno, me quedaba ahí con la duda del usuario, ¿no? ¿Me espero, no me espero, sale, no sale? Queremos dar un marco de previsibilidad, como mínimo hasta 2023, para que todo el mundo sepa que cuando toque, que no se espere tampoco hasta 2023, porque a lo mejor se lo han acabado otros, ¿no? Pero que todo el mundo sabe, todas las empresas puedan planificar y sepan que al menos hasta 2023 tendrán un marco de ayudas que les apoye en la adquisición de flotas. Por tanto, más presupuesto, si somos capaces de demandarlo, ¿no? Si el sector es capaz de demandarlo, y esa previsibilidad. Para eso va a ser fundamental, y lo comentaba antes la compañera de Iberdrola, colaboración con el sector de fabricantes, el sector de concesionarios, el sector de instaladores, empresas energéticas, incluso ingenieros, todos los sectores que al final ayuden, asesoren, aconsejen al usuario, al ciudadano, a la empresa, porque no todos somos expertos en automoción, en movilidad en vehículos y, por tanto, importantísimo que la Administración colaboremos con todos los sectores para que todo usuario final sepa que tiene esas posibilidades, cómo las puede usar y que sea muy sencillo poder aprovecharse de esas ayudas. Muchas gracias, Joan. Paco, más allá de los planes de ayuda, que corresponden a la parte pública representada aquí por Joan con el IDAE, a la compra de electrificados, ¿qué otras herramientas consideras que son fundamentales para alcanzar los objetivos que habéis comentado desde ANFAC de descarbonización del parque y cómo va el grupo Volkswagen con esos 46.000 millones que has dicho y ese 60% de electrificados a contribuir a ello, ¿no? Bueno, yo antes de decirle a Joan que tenga la completa tranquilidad de que el dinero te lo vas a gastar. Ya nos encargaremos nosotros de que te lo gastes y que tengas que buscar incluso más. Aparte de eso, como has comentado, ¿no? Yo creo que ya ha salido varias veces en las anteriores intervenciones. Yo creo que el sector ha ido por delante, ¿no? Se ha comprometido profundamente con la descarbonización. Están los anuncios de inversión que ya te comenté anteriormente, ¿no? De 46.000 millones para los próximos 5 años en el caso del grupo Volkswagen, pero en la presentación de José ya hoy hay una oferta de más de 150 vehículos entre vehículos eléctricos e híbridos enchufables, ¿no? Que han puesto a disposición de los clientes todos mis compañeros de ANFAC, ¿no? De los cuales pues 20 eléctricos y 28 híbridos enchufables corresponden a las marcas del grupo Volkswagen. Yo creo que en ese sentido el sector ha hecho lo que tenía que hacer, pero también se ha comentado varias veces que esto no es un proceso, no es una transformación que podamos hacer solo, ¿no? Y se requiere el apoyo de la Administración, y la verdad que la Administración con esta iniciativa del Plan MOVE pues está ayudando, y la verdad que felicitamos a la Administración por eso, y además os lo agradecemos de verdad, ¿no? Todo lo que hagamos por acelerar la electrificación y por impulsar vehículos eléctricos, fenomenal. Sin embargo, el cambio hacia un modelo electrificado es un cambio estructural. Es un cambio estructural. Y los cambios estructurales requieren medidas estructurales. Y el MOVES, a pesar de que demos un horizonte, ¿no?, temporal de que vamos a tenerlo durante una serie de años, pero como tú bien has comentado, pues no sabemos cuándo puede empezar, sabemos cuándo va a empezar cuándo puede terminar, pero el otro no sabemos. O sea, ese tipo de incertidumbre no ayudan a que se produzca una transformación estructural. Y quizás deberíamos de tomar como ejemplo países como Noruega, que han hecho un trabajo fantástico en la electrificación. Más del 50% de los coches que se venden en Noruega hoy en día, más del 50% son coches eléctricos. ¿Y ellos por qué han apostado? Han apostado por medidas estructurales, ¿no? Y un ejemplo de medida estructural, pues la propuesta, ¿no?, que hacía esta mañana José, de esa nueva fiscalidad del automóvil, ¿no?, de ese impuesto verde que pague más el coche que más contamina, de esa eliminación del impuesto de matriculación para acelerar la renovación del parque, y ese
2.700 millones de euros, ¿no?, que habíamos estimado que se puede generar de recaudación adicional, pues eso da para financiar un IVA cero incluso en vehículos eléctricos, un IVA reducido en híbridos, y eso crearía durante un tiempo, de manera temporal, lógicamente, ¿no?, porque a medida que vaya creciendo las ventas de vehículos eléctricos, pues no, deja de ser sostenible fiscalmente. Pero eso sí que es una medida estructural. Eso es una medida estructural que el consumidor lo entiende, nosotros podemos planificar y contra eso sí que podemos impulsar un cambio estructural, ¿no? Yo, como resumen de mi intervención en este punto, yo diría que es un cambio estructural que requiere medidas estructurales. El MOVE está fenomenal y lo agradecemos. Oye, y si eso es lo que podemos hacer ahora, pues mira qué bien, pero sí que invitaríamos a la Administración a considerar seriamente la nueva fiscalidad presentada por ANFAC. Gracias, Paco. Alberto, en el ámbito de tu empresa, que es la distribución, como bien decía Raquel, tú has hablado de la combinación de vehículos de bajas emisiones con el gas, pero claro, vosotros tocáis todos los ámbitos, en larga distancia, media distancia, corta y ultimísima milla. Entonces, ¿cuál es el modelo de vuestro negocio en la movilidad futura? Porque vosotros necesitáis realizar una gran y fortísima inversión. Bueno, como comentaba antes, lo primero es tener la estrategia clara. En nuestro caso, 2025, 30% menos de emisiones y, como estamos hasta ahora, compensación del 100%, ¿no? A partir de ahí estamos trabajando en las diferentes categorías, ¿no?, en lo que es la larga distancia, lo que puede ser última y lo que es la ultimísima milla, ¿no? En la larga distancia estamos apostando por dos iniciativas, una que es la incorporación de megatrailers, duotrailers, lo que nos permite en alguna medida reducir esas emisiones también, y la incorporación de GNL, ¿no? Aquí nosotros estamos ya con 45 cabezas tractoras utilizando en España, y el plan para los próximos años es duplicarlo en 2023 y llegar a las 109 más o menos, que es el objetivo que nos hemos marcado. Luego, en lo que es la última milla, pues la incorporación, como decía antes, de vehículos, mientras la tecnología que esperamos todos llegue cuanto antes en ese tipo de vehículos de manera competitiva y las infraestructuras estén ahí, pues estamos acompasando la medida de vehículos de GNC y luego también vehículos eléctricos, ¿no? En nuestro caso, este objetivo nos lleva a la incorporación más o menos de unos 600 vehículos también en los próximos 2-3 años, de los 350 que tenemos en la actualidad, ¿no? Como decía, con una prioridad en 20 ciudades de más de 100.000 habitantes, y en la medida de lo posible lo que podamos acelerar, pues obviamente lo aceleraremos. Y luego, por último, lo que es la ultimísima milla, pues ahí estamos trabajando, digamos, con otro tipo de vehículos, ¿no? Ya ahí estamos hablando pues más de bicicletas eléctricas, de cargo bikes, ¿no?, donde de alguna manera el radio de actuación, a través de la incorporación de puntos de conveniencia o de hubs urbanos, pues nos permite hacer una distribución, digamos, mucho más local, ¿no? Por eso yo creo que es importante este acompañamiento, como decía antes, de la tecnología. En función de los avances de la tecnología, obviamente, iremos incorporando o iremos acelerando este plan que tenemos en marcha. Muchas gracias, Alberto. Raquel, desde el punto de vista de una energética, has hablado de los acuerdos para proveer, por ejemplo, ¿no?, de energía limpia a las fábricas, concesionarios, red de distribución del grupo Volkswagen y de SEAT, recientemente firmado, pero vosotros tenéis vuestro propio plan. Si no recuerdo mal, era de poner un punto de carga rápida cada 100 kilómetros en la red general del Estado. Pero, ¿qué herramientas serían necesarias para dar un impulso al desarrollo de las infraestructuras de recarga en España? Sí, tenemos nuestro propio plan. Ahora comento, lo hemos revisado, ¿eh? Ahora digo los números porque yo creo que efectivamente hay que ir a más. Bueno, hay varios temas. Por un lado, todavía para el tema de aumentar la penetración del vehículo eléctrico, yo hemos comentado aquí, hay un tema de accesibilidad al propio vehículo, de la demanda. Todavía hay un diferencial de precio que hay que ir viendo cómo, bueno, pues con subvenciones en un primer momento y cómo se va limando ese tema. Y luego hay un tema de usabilidad del vehículo. Estábamos comentando y en la usabilidad entra el despliegue de infraestructura de recarga, el que haya disponibilidad de puntos de recarga, el que los tiempos de recarga sean suficientemente cortos para que
pues las diferentes necesidades se vean satisfechas en la movilidad. Y luego también un tema de autonomía, ¿no?, de las baterías. Entonces, efectivamente, dentro de todos estos factores, el tema de infraestructura de recarga es uno de los puntos importantes y ahí nosotros estamos estamos impulsando y firmemente comprometidos en hacer un despliegue relevante. Nuestro plan contempla el despliegue de más de 150.000 puntos de recarga en los próximos 5 años. Son tipologías de todo tipo de puntos de recarga y aquí es muy importante, estamos hablando mucho de la infraestructura pública, que es fundamental, pero me gustaría también comentar el tema de la infraestructura que se utiliza en el uso vinculado. La infraestructura, digamos, de ese uso privado, bien sea en una casa, en un parking de residentes, una comunidad de propietarios, en unas oficinas, en empresas que utilizan la última milla para flotas, etcétera. Esa recarga vinculada al final supone el 80% de las recargas de los vehículos eléctricos. Entonces, no debemos olvidarla, ¿de acuerdo? Nosotros, en ese sentido, estamos desarrollando soluciones y de la mano, pues, de los diferentes fabricantes damos ya soluciones de recarga para que cuando se compran los vehículos eléctricos ya se tenga la solución de recarga, bien sea para empresa, para oficina, etcétera. También estamos dando soluciones, digamos, innovadoras, pues para evitar, digamos, costes iniciales importantes con rentings, incluyendo, digamos, el punto de recarga, incluso la energía dentro y fuera de casa que se puede utilizar por el vehículo, ese combustible, ¿no? Tenerlo, digamos, de alguna forma linealizado en el tiempo. Y estamos colaborando, pues eso, con las diferentes marcas y asociaciones, pues para impulsar esas soluciones de recarga vinculada. En la parte pública, que quizás es la que más se ve, para cubrir ese otro 20% de recargas, es lo que llamamos recarga de ocasión, ¿no? Al final también supone casi una barrera también psicológica. Yo creo que estamos todos diciendo el vehículo eléctrico perfecto para desplazarnos dentro de las ciudades, por supuesto, pero todavía tenemos esa barrera psicológica de decir, no, me quiero ir de una ciudad a otra o me quiero ir a la playa. ¿Y qué pasa, no? Bueno, pues ahí es donde estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos liderando el desarrollo de infraestructura de recarga en España. Comentabas tú, hemos revisado los números. Nuestro plan, la ambición es instalar puntos de recarga de 350 kilovatios cada 200 kilómetros, de 150 kilovatios cada 100 kilómetros y de 50 kilovatios cada 50 kilómetros. Vemos que es necesario cada vez más también desde los fabricantes. Los coches pueden recargar a más altas potencias y el optimizar ese tiempo de recarga es fundamental. Entonces, estamos apostando también por la alta potencia en el desarrollo de infraestructura de recarga pública. Sigo contigo, perdóname. ¿Sería conveniente que se bajase el objetivo de declaración de bien de interés público de menos potencia de 250 para acelerar esa implementación en los puntos de recarga? Digo, para agilizar los trámites que se tardan, al final son 6-7 meses en muchas cosas, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, y quería comentar a lo mejor después, pero aprovecho ya que me has preguntado. Una de las barreras fundamentales que estamos viendo es el tema de los permisos de trámite, la tramitología. Nosotros estamos viendo, y pongo un ejemplo que lo tenemos muy al día, en instalaciones de 100 kilovatios, ni siquiera estoy hablando de las de 350, que nos vamos a media o alta tensión, 100 kilovatios, que podemos estar todavía en baja tensión. Tenemos unos tiempos medios de tramitación de permisos de 9 meses, pero podemos llegar hasta 20 meses. Es decir, si se pudiera acelerar la tramitación de los permisos, ahora mismo habríamos instalado el doble de puntos de recarga de los que tenemos instalados. Por alusiones tengo que volver a ti, Joan, porque la pelota ahora está en tu tejado. ¿Está previsto? Están varios tejados, yo creo, ¿no? Sí, comentaba Raquel que la infraestructura de recarga, ¿no?, es clave para el despliegue del vehículo eléctrico, lo es sin duda. Creo que también en un contexto industrial es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Hablamos de la cadena de valor del vehículo en sí, pero en la cadena de valor de la movilidad, sí, la infraestructura de recarga, somos fabricantes punteros, ¿no? Tenemos cadena de valor propia en España que exportamos y competimos. Y también está ligado a lo que comentábamos antes de medidas estructurales, ¿no? Efectivamente, esto no puede ir solamente de dar ayudas para cosas concretas, sino que tiene que haber un marco estructural. ¿Cómo pretendemos nosotros abordar ese marco estructural, ¿no? ¿Cuáles son las palancas que queremos poner en marcha? Hay uno que no es menor, que es lo que llamamos un marco estratégico, es decir, tenemos un objetivo a 2030 en energía, en clima, en número de vehículos. Eso tenemos que traducirlo a qué pasa el año que viene, el siguiente, en 2025, 2026, de nuevo, para que todos los actores, ¿no?, los que apuestan por infraestructura de recarga, los que apuestan por fabricación de vehículos, los usuarios que tienen flotas, todo el mundo sepa dónde está. Eso es fundamental y estamos comenzando a avanzar en ese sentido.
Hay una segunda cuestión que es fundamental, obviamente, que es el propio despliegue de la infraestructura de recarga, que es lo que comentábamos, ¿no? Aquí estamos ya trabajando en marcos normativos, desde la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que está ahora mismo en debate en el Congreso, que establece, ¿no?, unos mínimos, una red básica, por decirlo así, de infraestructura de recarga que tendrá que estar en las estaciones de servicio con mayores ventas del país, para que, además de la apuesta, obviamente, ¿no?, que hagan las empresas, pues tengamos esa red básica. Y el Código Técnico de la Edificación, que va a establecer que en 2023 todo aparcamiento comercial, para entendernos, pueda tener una mínima dotación cuando vas al supermercado, al centro comercial, puedas tener también recarga. Y también, obviamente, tenemos que trabajar en simplificar, en agilizar esos trámites, que aquí hay trabajo pues en muchos tejados, ¿no? Obviamente hay una primera parte de la propia regulación sectorial. Aquí, el verano pasado, establecimos que la infraestructura de recarga de más de 250 kilovatios se pueda declarar de utilidad pública, y eso permite pues temas de refuerzo de potencia en determinados sitios. Hay cuestiones que tenemos que trabajar con los ayuntamientos. Al final, por una cuestión muy operativa, al técnico municipal que le llega la licencia de obra o la licencia de la solicitud de ocupación de espacio público, ¿esto cómo lo tramito? ¿Esto que es como una terraza, como una entrada de un vado? ¿Tengo que cobrar? Habrá muchos ayuntamientos donde el técnico municipal no se lo ha encontrado nunca, y en eso también estamos trabajando. Y hay también la parte de conexión a red, ¿no?, donde también las empresas distribuidoras, pues oye, me llega una petición, ¿qué hago con esta petición? ¿Cómo la gestiono? Y asegurar, ¿no?, que también las propias empresas distribuidoras de electricidad puedan tramitar rápidamente esos permisos. No solamente está en el despliegue, es decir, una vez tengo el punto, tengo que poder usarlo. Tengo que saber que está ahí, tiene que funcionar, tiene que ser accesible, aunque no tenga un contrato con esa empresa, sino que tengo que poder acercarme ahí, como cuando vamos a una gasolinera, ¿no?, que pago directamente. Y tengo que saber a qué precio me voy a enfrentar, ¿no? Entonces, herramientas que estamos desarrollando también, el geoportal, donde todo usuario va a poder saber dónde están los puntos de recarga de acceso público en España y qué precio tiene cada uno. Y además, ya para acabar, ¿no?, como medidas estructurales, cómo reducimos los costes de esa recarga. El 80%, comentábamos antes, de la recarga es vinculada, por tanto, en el lugar de residencia o de trabajo, y esa ya es significativamente más barato recargar que repostar, es decir, apostar por el combustible eléctrico es mucho más barato. Hay que ver qué hacemos con ese 20% restante, y lo que estamos haciendo son medidas para que la recarga eléctrica y, en general, la demanda eléctrica sea más barata para electrificar la economía. ¿Cómo? Una nueva estructura de la tarifa eléctrica que reduce la parte fija, ¿no?, esos costes fijos que tanto distorsionan cuando todavía no hay mercado desarrollado. Y una reforma más estructural, que es el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que lo que hace es elimina de la factura eléctrica una parte regulada, que por tanto permite que en movilidad, en demandas térmicas, en demandas industriales y muchas otras demandas, apostar por la electrificación también salga a cuenta económicamente. Okay. Visto desde el punto de vista de la Administración y de un operador energético como Iberdrola, ahora me paso al fabricante y al que usa las flotas, ¿no? Para hablar de lo que venimos últimamente, que se ha introducido que esté aquí, pero que yo creo que va a tardar mucho. No sé cuál es vuestra opinión, el hidrógeno verde, ¿no? El grupo Volkswagen tiene una apuesta muy decidida sobre el vehículo eléctrico, pero asimismo en el transporte de mercancías de larga distancia se contempla el hidrógeno para los grandes trailers en un futuro como la energía más limpia. Me gustaría saber vuestro punto de vista, primero Paco y luego Alberto, sobre el futuro que veis al hidrógeno verde, si veis muy rápido o le queda todavía un proceso. El hidrógeno, de verdad que es un debate interesantísimo, y a mí me gustaría, sinceramente, que tuviese yo también aquí un compañero de ANFAC que sea un fabricante que esté apostando, ¿no?, abiertamente por el hidrógeno verde, ¿no?, para enriquecer el debate. Nosotros en ANFAC defendemos la neutralidad tecnológica. José Vicente de los Mozos lo dijo en su presentación. Nuestra misión es poner en el mercado todas las tecnologías y que sea el mercado, que sean los clientes los que elijan la tecnología que mejor les satisface. Pero es cierto que cada fabricante tiene su propia estrategia, ¿no?, desde el punto de vista de las distintas tecnologías disponibles. Nosotros en el grupo Volkswagen cada vez vemos menos casos de uso para el hidrógeno, tanto en el transporte de personas como de mercancías. De hecho, la semana pasada presentaron resultados la división nuestra de vehículos industriales y anunció una inversión de 1.600 millones de euros en camiones electrificados, ¿no? ¿Y por qué lo vemos? Porque también como grupo estamos apostando muy fuertemente por el desarrollo de baterías.
Estamos viendo hacia dónde están evolucionando las baterías en términos de autonomía, velocidad de carga, pesos y todo eso, y a medida que estamos viendo eso, estamos reduciendo los casos de uso, ¿no?, del hidrógeno para lo que puede ser el transporte de mercancía o el transporte de pasajeros por carretera. Sí que le vemos un potencial enorme al hidrógeno verde, pues por ejemplo para el transporte marítimo, para la aviación, para almacenaje de energías renovables, ¿no? Pero consideramos que es muchísimo más eficiente el coche de batería que es la pila de combustible. Y te voy a dar unos números. De cada 100 kilovatios hora que saquemos de la red eléctrica para mover un coche eléctrico, en el caso de un coche de batería, 75 kilovatios hora se transforma en energía cinética. Aquí se me sale el perfil de físico, ¿no? 75 kilovatios hora se transforma en energía cinética. De cada 100 kilovatios hora que saquemos para mover un coche con una pila de combustible, 25 o 30 se transforma en energía cinética. Haciendo una comparación que reconozco que es muy burda, que es muy high, pero significaría que para alimentar una movilidad de personas y de mercancía basada en el hidrógeno, necesitaríamos más del doble de placas solares y más del doble de turbinas que una movilidad basada en el coche de batería. Entonces, visto desde ese punto de vista, y te digo, y con la visión que tenemos sobre las siguientes generaciones de batería, nosotros vemos, ya te digo, casi como un producto nicho el tema del hidrógeno verde en el transporte de mercancía y en el transporte de personas. Y la apuesta, yo creo que la solución más eficiente es el vehículo de batería. Y las baterías, en los próximos 5 años, las tecnologías de batería van a cambiar muchísimo, muchísimo. En velocidad de carga, en pesos, en autonomía, muchísimo. Ajá. Alberto, tu turno. Bueno, pues aquí un poco de observadores, ¿no? En el sentido de que, bueno, estamos también, ¿no?, participando en alguna iniciativa, ¿no?, empezando a asomarnos en las posibilidades que tiene el hidrógeno en nuestro sector. Al igual que estamos estudiando pues cualquier otra tecnología, ¿no? Y somos expertos también en participar en pilotos, en probar vehículos, en hacer cosas, ¿no?, que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Como decía antes y reitero, estamos en un momento que, igual que a lo mejor en el vehículo particular, pues digamos el horizonte está un poco más claro. En el nuestro, en el vehículo industrial, yo creo que todavía, especialmente en el de carga, tanto de corta como de larga distancia, todavía probablemente necesitemos algo más de tiempo para decantarnos hacia dónde tomar una estrategia definitiva, ¿no? Como decía, pues observando, participando en la medida de lo posible en los proyectos que hay en el mercado, pero con un objetivo claro de seguir impulsando cualquier tecnología que nos permita reducir, ¿no?, y bajar nuestras emisiones. Y sigo contigo porque antes has hablado de que también os estabais adaptando y, ¿no?, has declarado tus objetivos para el mercado de la última milla. ¿Necesitáis un marco regulatorio normativo que sea lo más estandarizado posible para no volveros locos en esta ciudad puedo entrar, en esta otra ciudad no puedo entrar? En el tema, sobre todo, como bien has dicho, te ha incrementado un 40% el negocio por la pandemia. ¿Sería bueno para vosotros que tuvierais esa estandarización en las normativas? Claro, escuchando antes en la anterior mesa redonda, ¿no?, que se hablaba de un proyecto país, ¿no?, desde el punto de vista de la fabricación y demás, pues claro, yo lo llevo esto a nuestro terreno y tener el objetivo o la idea de poder conseguir algo cuando en los temas de movilidad son los ayuntamientos, ¿no?, los que están regulando este tipo de decisiones, pues no creo que sea difícil, sino que va a ser imposible. O sea, es decir, ojalá hubiera una normativa, ¿no?, donde se definieran claramente las zonas de bajas emisiones, pues cuántas plazas de carga, descarga o qué infraestructuras son necesarias en cada una de estas zonas. Bueno, pues etiqueta sí, etiqueta no. O sea, aquí cada uno está tomando, digamos, un camino que nos dificulta a la hora de poder tomar una estrategia común, ¿no?, en este sentido, ¿no? Honestamente, vamos a ir avanzando y trabajando con los ayuntamientos, como
como estamos haciendo ahora, ¿no? y de manera, especialmente con las grandes ciudades, de una manera muy colaborativa, porque somos probablemente hoy en la Comunidad de Madrid, nuestra flota de vehículos de reparto, 1.200 vehículos, no sé yo si habrá probablemente alguna flota superior de vehículos industriales, ¿no? Unificados en una sola compañía, ¿no? Entonces, estamos formando parte de grupos de trabajo y siendo partícipes en cómo hay que gestionar estos cambios de movilidad, pero desde luego nos encantaría poder tener unas normas que nos permitan, porque esto al final es agilidad a la hora de implantar estrategias y de ir mucho más rápido en los objetivos que tenemos, ¿no? Y aquí hablo en nombre de Segur, pero también hablo en nombre del sector. O sea, estamos viendo clarísimamente que nuestros clientes nos están demandando más soluciones sostenibles. O sea, no creo que ninguna compañía del sector se esté oponiendo a tomar decisiones más agresivas de ir mucho más rápido, con lo cual todo lo que contribuya, para que os hagáis una idea, hoy por hoy en las encuestas de estudios que hacemos de compradores online, y esto va subiendo, hacemos una encuesta cada año a nivel europeo, el 20% de los consumidores online está dispuesto a elegir exclusivamente una solución sostenible, ¿no? Esto hace muy pocos años pues prácticamente era residual, ¿no? Y vemos que va avanzando. Y también tenemos que ser conscientes de que para dar eso que los clientes están pidiendo, pues tenemos que en nuestras estrategias acomodar clarísimamente estos objetivos. O sea que a tu pregunta, ojalá, pero desde luego vamos a seguir trabajando, aunque sea de manera individual, con los ayuntamientos en este sentido. Por alusiones, Joan, vuelvo a ti. Con la aprobación futura, casi inminente, del área, ¿no?, de bajas emisiones para ciudades de 50.000 habitantes, ¿el problema vendría para esas ciudades que son menores de 50.000 habitantes? Digo, para ahondar en el tema de la estandarización. Yo creo que es muy relevante y me ha gustado mucho lo que has comentado, ¿no?, de que la apuesta corporativa, también en respuesta, ¿no?, lo que detectáis que piden los clientes es hacia más, ¿no? Porque intuitivamente o desde fuera alguien puede pensar, bueno, puede haber, se me sigue escuchando, ¿verdad? Sí. Puede haber, bueno, pues ganas de hacer las cosas poco a poco y demás, ¿no? El objetivo del Gobierno de España es tener una foto común, por supuesto, un objetivo muy claro a 2030, a 2050. Que todos los pasos sean hacia adelante, yo creo que también es muy importante. Hemos visto, lamentablemente, en España, en Madrid, incluso reversiones de decisiones, o sea, ya no solo normas distintas en distintos sitios, sino yo me adapto para cumplir con una normativa y luego en el mismo sitio voy para atrás. Entonces, he hecho una inversión de vehículos, de logística, de operativa, y luego me la tiran para atrás, ¿no? Ya ni siquiera una disfunción territorial, sino una disfunción temporal en la misma ubicación, ¿no? Que a lo mejor la furgoneta que uso en Madrid no es la misma que uso en otras partes. En este contexto, lo que busca hacer la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es, por primera vez, crear una norma de qué es una zona de bajas emisiones, definir quién obligatoriamente tiene que tenerla, y aquí se ha establecido el umbral de los 50.000 habitantes, porque son las zonas, bueno, pues donde vive la mitad de la población, donde hay más concentración de movilidad, pero eso no significa, y de hecho lo que dice la propia ley es que se anima al resto de municipios a adoptar medidas similares. El objetivo es que eso no quede solo en un artículo de una ley, sino que luego eso se concrete en directrices, en medidas concretas, para que todos sepamos qué es y qué no es una zona de bajas emisiones, qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, y aquello que valga para la zona de bajas emisiones valdrá, por supuesto, para el municipio de 40 y tantos, de 30 y tantos o de 20 y tantos mil habitantes, que estarán encantados, seguro, ¿no?, de poder tener tráfico con menores emisiones. Y una cuestión importante que también introducimos en la ley, por cierto, es ese principio de no regresión, ¿no?, de una vez hemos decidido que este es el estándar, pues que todo el mundo sepa que como mínimo para adelante, que no generemos una incertidumbre de no voy a invertir porque a ver si en unos años luego esto va, entonces ¿para qué hago la inversión? ¿Para qué me tiro? Entonces al final solamente generamos incertidumbre. La vía está clara, las cero emisiones están ahí en 2050, solo es saber qué pasos y cuándo los damos, y el objetivo es que podamos avanzar todos a la vez y como mínimo avanzar hacia adelante, ¿no? Y no quedarnos parados ni, por supuesto, echarnos para atrás. Vuelvo a ti, que me he saltado el orden, Raquel, perdóname. Has hablado de muchos puntos de recarga, pero ¿crees factible llegar al objetivo del PNIEC, que son los 340.000 puntos de recarga necesarios para el año 2030? Vuestra apuesta, los 150.000 son muchos. ¿Tú crees que son objetivos realistas
factibles, se acelerará o no, en función de también lo que decía Paco, ¿no? Vamos a incrementar nuestra oferta de vehículos porque nos los demandan los clientes, ¿no? Y en función de los cierres de las ciudades, ¿no? A ver, para empezar, bueno, nosotros desde Iberdrola compartimos esas estimaciones pensando en un horizonte a 2030. Los números esta mañana José comentaba de una infraestructura necesaria de unos 345.000 puntos de recarga para un escenario de ir a 5 millones de vehículos electrificados en el 2030. Sí creemos que es un dimensionamiento correcto, ¿vale? Creemos que es conseguible, creemos que es un escenario realista si queremos llegar a ese parque de vehículos electrificados. Y aquí lo que es importante también es que digamos que el desarrollo de infraestructura de recarga acompase a la penetración del vehículo eléctrico. Yo creo que es importante también reconocer el esfuerzo que se ha hecho en los 2 últimos años en despliegue de puntos de recarga. Comentábamos antes, cercanos a los 9.000 puntos de recarga públicos, y en los próximos 2 años vamos a multiplicar por varias cifras esos números. Sí es realista ese horizonte, acompañando siempre la demanda de vehículos eléctricos. Insisto mucho en esto porque al final estamos en un ratio a día de hoy prácticamente de 10 de un punto de recarga por 10 vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Que es un ratio, bueno, pues que a nivel también de Europa está reconocido. Entonces, si esa demanda evoluciona de vehículos eléctricos, ese debería ser el acompasamiento con el despliegue de infraestructura de recarga. Sí creemos que es posible, estaría acompañado de unas inversiones potentes, estamos hablando del orden de 3.500, 4.000 millones de euros que habría que invertir. Bueno, estamos trabajando en ello. Y muy importante para llegar a esos objetivos, y he estado escuchando también cosas que me han parecido muy interesantes, que comentaba Joan, bueno, pues el tema de los planes MOVES, ¿no? Que se vea esa visibilidad y esa continuidad en el tiempo. Yo creo que es importante para los usuarios, para saber con certeza qué hay y evitar esos picos que encontramos siempre en la demanda. También, por supuesto, tanto MOVES para el vehículo eléctrico como para la infraestructura de recarga. He comentado antes la agilización de los trámites, de los permisos. Es muy relevante, sobre todo para instalaciones de alta potencia, que son muy necesarias. Una ventanilla única sería también muy interesante. He escuchado también el tema de… Nos encontramos muchos ayuntamientos que, lógicamente, los técnicos pues, desconocen la casuística y hay que ayudarles. Ese aspecto es fundamental porque, bueno, nosotros estamos haciendo un despliegue, evidentemente, a nivel de toda España y es muy difícil que en todos los sitios y en ayuntamientos con diferentes capacidades y recursos pues conozcan, ¿no? Entonces, esa ventanilla única sería muy, muy importante también para acelerar el despliegue. Yo creo que estos son los puntos más relevantes para llegar a esos números. Hablando de la carga vinculada que has comentado tú antes, ¿creéis que el usuario, el que va a comprar un vehículo eléctrico, sabe que por la ley de propiedad horizontal en su garaje comunitario puede poner un punto? O sea, No. ¿la comunidad tiene obligación de dejarle poner un punto de recarga? No. Más allá del coste. Sí, no, la respuesta es que no. Eso lo estamos viendo. Nosotros, bueno, lógicamente damos servicio a toda tipología de clientes y a nivel residencial todos preguntan, ¿tengo que pedir permiso a la comunidad de propietarios? La realidad es que la gente no lo sabe. También habría que hacer divulgación, ¿no? La comunidad de propietarios no tiene que dar permiso, la comunidad de propietarios tiene que ser simplemente informada. De hecho, nosotros hemos desarrollado una solución muy interesante para la comunidad de propietarios para evitar diferentes acometidas, ¿no? Haciendo una acometida troncal y luego ya repartiendo de una forma mucho más ordenada. También tenemos una problemática similar en parkings de residentes. Ahí la permisología es diferente, sí. No es con la comunidad de propietarios, y eso también sería conveniente, bueno, pues ver si hay una forma de poder, no sé, facilitarlo, porque también hay mucha gente que, lógicamente, no, bueno, pues su plaza de aparcamiento es un parque de residentes, ¿no? Y aunque tenemos esa solución, sí que es cierto que las autorizaciones no están tan claras como comunidad de propietarios, donde no hace falta autorización. Y es cierto que es importante divulgarlo, porque no se conoce. Okay. Ahora vuelvo a ti, Paco, porque estamos hablando mucho de las grandes ciudades, pero también se ha hablado aquí hoy de que el automóvil y pues, en la industria también, su efecto como para que la España vaciada se integre en lo que son los grandes núcleos urbanos, donde vamos a estar todos, o la mayoría vamos a estar viviendo, a no ser que venga otra pandemia y nos vayamos al pueblo todos, ¿no? Entonces, si nos vamos al pueblo todos, el principio de neutralidad tecnológica que tú decías, hay que matar ya al coche de gasolina, el diésel ya lo hemos dejado. Quiero decir, es perfectamente válida esa neutralidad tecnológica para un
cliente de Zamora, de Soria, que no va a comprar un vehículo 100% eléctrico? Bueno, la neutralidad tecnológica lo que persigue precisamente es eso, ¿no? Que el cliente de Zamora, si no encuentra una oferta de vehículo eléctrico que cuadre con sus necesidades, pues tenga la opción de tener un vehículo de combustión de bajas emisiones, ¿no? Yo creo que precisamente eso es la mayor ventaja que ofrece la neutralidad tecnológica, que permite que cada cliente, por supuesto, alineado con los objetivos de descarbonización, pero que cada cliente pueda elegir el coche que mejor se adapte a sus necesidades. Alberto, en la transformación que hemos dicho antes, que vais a tener que ejecutar vosotros como empresa de distribución logística por transporte por carretera principalmente, ¿vais a participar en los fondos europeos para tratar de atraer fondos, valga la redundancia, para compensar ese enorme esfuerzo inversor y que no se traslade a vuestro cliente final que el reparto sea más caro? Lo que estamos analizando en estos momentos es si esos fondos nos permiten ir más deprisa. O sea, es decir, en los planes que tenemos nosotros de la Estrategia 2025, pues si podemos, digamos, acelerar todo este cambio, pues en este momento es lo que estamos estudiando. Incluso ir más allá. O sea, nuestro plan, desde luego, a futuro es llegar, comentaba antes, a 20 ciudades de más de 100.000. En España, si no recuerdo mal, hay 63 ciudades de más de 100.000 habitantes. Pues en lo que queremos llegar es cuanto antes a la mayoría de esas ciudades, ¿no? Con reparto 100% cero emisiones, ¿no? Entonces, estamos analizando si esto nos puede permitir ir mucho más deprisa en esa estrategia que tenemos, siempre y cuando los medios que tengamos, tanto de infraestructura como de tecnología, lo permitan. Y estamos analizando esto, digamos, esta posible ayuda, obviamente no solamente solo, sino con compañías de infraestructuras, con fabricantes, para ver si podemos, juntando todas las partes, poder ir más rápido. Joan, aquí se ha hablado también del plan de achatarramiento. Paco ha mencionado lo de los vehículos de segunda mano más viejos. Dentro de los planes estructurales, el Gobierno plantea volver a ese achatarramiento para eliminar esos vehículos más viejos que, además, pues José bien decía que antes en su intervención que beneficiaría esa modernización también a la seguridad vial, no solo a la descarbonización. En el contexto del MOVES, de las ayudas, por tanto, a vehículo electrificado, ¿no? Tanto eléctrico como híbrido enchufable, la parte de achatarramiento no es obligatoria, pero prima, y prima significativamente, ¿no? el achatarramiento, porque el objetivo es no añadir, sino sustituir y poder, por tanto, reemplazar vehículos antiguos. Ahora mismo estamos, la pata de movilidad, digamos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está compartida entre dos ministerios que son clave, que es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, como competente en movilidad. Por tanto, estamos terminando de diseñar exactamente cuáles son los instrumentos concretos para identificar cuáles serán las líneas concretas. Lo que está claro, por la propia normativa europea, es que el apoyo a nuevos vehículos que sean de combustibles fósiles queda fuera del principio de no hacer daño significativo, porque aunque el 37% del plan de recuperación sea verde en la medida que tiene que fomentar la transición ecológica, el 100% del plan tiene un filtro verde del principio que le llaman no hacer daño significativo, el principio de no significant harm, y eso, entre otras cosas, lo que hace es excluir los combustibles fósiles de determinadas aplicaciones. Bueno, ya para ir finalizando, ya me gustaría que cada uno, 2 minutos, 3 minutos, me dieseis pues vuestras conclusiones. Empezaría por ti, Raquel, y así ya finalizaríamos la mesa, porque creo que hemos tocado muchos puntos para... No sé, ¿se me oye? Sí. Vale. Un poco lo que comentaba al principio. Creo que tenemos una oportunidad brutal de recuperarnos de esta crisis que tenemos saliendo en verde. La electrificación de la economía es necesaria para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático. Esa descarbonización de la economía pasa por una electrificación del transporte y ahí la colaboración de los diferentes agentes, como comentaba al principio, es fundamental. Fabricantes, marcas de coches,
empresas energéticas, administración pública, grandes clientes, usuarios finales. Todos estamos, yo creo que codo con codo, y hay proyectos muy interesantes y muy prometedores en los que estamos intentando contribuir a nivel de país para descarbonizar esa economía. Y nosotros desde Iberdrola estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad. Creemos que podemos liderar este despliegue de infraestructura de recarga pública necesario para la penetración del vehículo eléctrico, no solo a nivel de recarga pública, sino también a nivel de recarga vinculada. Insisto, yo creo que es muy importante no olvidar esa parte porque a día de hoy es el 80% de las recargas. Y también pensar en descarbonizar todo el ciclo de vida. Hoy tenemos aquí la jornada en ANFAC. Grandes consumidores de energía en las fábricas, en los concesionarios, en fábricas alrededor de componentes, etcétera. Entonces, el que todos los vehículos que se fabriquen con energía verde, libre de emisiones, que luego se utilicen y sigan siendo libres de emisiones, yo creo que es el objetivo hacia el que tenemos que luchar y trabajar por ello. Muchas gracias, Raquel. Alberto. Yo creo que una de las cosas donde y nosotros estamos trabajando, y creo que todos y probablemente los que estamos aquí ya no tenemos que trabajar mucho en la concienciación, pero todavía cuando bajamos, digamos, en la cadena de valor, tenemos que seguir concienciando de esto. Y pongo el ejemplo en nuestro caso, que nosotros, la flota que tenemos fundamentalmente son autónomos. Entonces tenemos que convencerles de la importancia que tiene esto, y no solamente es convencerles con la teoría, sino también con la práctica, ¿no? tomando decisiones, ¿no? Y en nuestro caso hemos tomado dos. Una que es precisamente quitarnos todos los vehículos más antiguos. No se incorpora ni un solo vehículo, digamos, en nuestra flota ya cuando hay que renovar, que no sea bajas o cero emisiones. ¿No? A partir de y estamos trabajando ahora en los vehículos que tienen más de 10 años, y luego darles incentivos, porque para el coste de cambio, obviamente hoy, como decía antes, la competitividad no está ahí todavía, y tenemos que poner, tanto las administraciones como las empresas, algo de nuestra parte para ir más rápido, ¿no? En ese sentido, para mí es insistir en que esto, cuanto antes lo vayamos haciendo, mejor, ¿no? O sea, yo creo que las compañías tenemos las estrategias clarísimas. La sostenibilidad hoy está en la agenda de cualquier comité de dirección, a la altura de cualquier otra, digamos, actividad de operaciones, de tecnología, lo que sea. O sea, yo creo que esto ya lo tenemos superado, y en ese sentido, pues todo lo que podamos contribuir en que las cosas vayan más ágiles, con unas normativas homogéneas, ¿no? Con una tecnología y con unas infraestructuras que podamos utilizar, pues en ese sentido, pues creo que está en la mano de todos el ir más rápido, el seguir cooperando para poderlo hacer lo antes posible, que ese para mí sería el principal mensaje. Muchísimas gracias, Alberto. Paco, tu turno. Yo creo que tenemos todos los ingredientes para desarrollar un proyecto de descarbonización con éxito, ¿no? Porque por un lado está el compromiso inequívoco del sector del automóvil. Nosotros, como grupo Volkswagen, fuimos el primer fabricante en comprometernos con el Acuerdo de París, de ser una compañía cero emisiones para el año 2050, y el resto de nuestros compañeros, de nuestros colegas de la competencia, pues han adquirido compromisos similares. Por lo tanto, existe un enorme compromiso por parte del sector. El compromiso de la Administración es inequívoco también de avanzar hacia ese proceso de descarbonización, y lo que nos queda es trabajar juntos en ese camino, ¿no? Y ahí podemos tener pues algunas diferencias. Nosotros vemos un papel muy importante de los vehículos Euro 6 en este proceso de descarbonización. Pues tenemos que hacer más pedagogía, ¿no? para lograr transmitir que tenemos que apoyar prioritariamente el coche eléctrico, eso es cierto, pero que tenemos también que hacer uso de esa tecnología existente, ¿no? Que esto es un cambio estructural, y un cambio estructural requiere medidas estructurales. Joan apuntaba también no solamente medidas estructurales de demanda, sino medidas estructurales de infraestructura. Si yo te tuviera que pedir algo, te diría que, como no se puede afrontar todo, a nivel de infraestructura, yo priorizaría la infraestructura interurbana de alta potencia. Porque, aunque es el 20% de los casos de uso de carga, es el mayor inhibidor para la adopción del vehículo eléctrico. Es el mayor inhibidor. Si me tuviese que centrar en algo, me centraría en eso. Y una vez que tuviera eso solucionado, entonces me iría a los demás. Pero me centraría francamente en eso. Y la segunda gran palanca para este cambio estructural, pues la presentó esta mañana José, ¿no? En la nueva fiscalidad.
¿no? La nueva fiscalidad yo creo que es la mayor palanca que tiene la Administración para incentivar la demanda, una nueva fiscalidad inclusiva. Somos muy conscientes de que no podemos hacer planteamientos a la Administración que le suponga una merma de los ingresos. O sea, el planteamiento que estamos haciendo es eliminamos un impuesto, pero creamos un impuesto al uso, un impuesto verde, que permite recaudar 2.700 millones de euros más de lo que estamos recaudando ahora, que podemos invertir esos ingresos en un IVA cero para los coches eléctricos, en un IVA reducido para los híbridos enchufables, en invertir y apoyar el desarrollo de infraestructura de carga. Yo creo que es un planteamiento, como comentaba José esta mañana, tremendamente inclusivo, ¿no? Entonces, a modo de resumen, yo creo que tenemos todos los ingredientes para el éxito, tenemos el compromiso de todos los actores implicados y tenemos que trabajar juntos en el camino para cumplir esa visión. Muchas gracias, Paco. Por último, Joan. Temas muy comunes con el resto de los colegas de la mesa, ¿no? Hay muchos mensajes que entonces voy a intentar repetir lo mínimo posible porque yo creo que hay muchísimo acuerdo, ¿no? Estamos efectivamente en el contexto de una necesaria recuperación económica que tiene que ser verde y tiene que ser inclusiva y digital. Tenemos que pensar en el hoy y en el mañana y no perder de vista ese largo plazo. El corto, el medio y el largo plazo empiezan el mismo día y, por tanto, todas las decisiones, ¿no?, tienen que ser coherentes y alineadas. Yo creo que la descarbonización, la electrificación es un contexto de oportunidad y así entiendo que lo ve el sector, ¿no? Y el compromiso que están mostrando las marcas en los sucesivos anuncios yo creo que es muy buena noticia. Como Administración Pública, sin duda, tenemos deberes encima de la mesa y desde luego estamos avanzando o haciendo todo lo posible por avanzar en ellos, en esa visión país para que todos sepamos a dónde vamos y a qué plazos, poniendo recursos encima de la mesa para aprovechar, para poder adelantar esos objetivos y con normativa también que desbloquee lo que tenga que desbloquear. Y también el último mensaje, aunque tenemos deberes que vamos a hacer como Administración, no lo podemos hacer solo desde la Administración, y es otro tema que ha salido, lo tenemos que hacer juntos para aprovechar el presupuesto, gastárnoslo, ¿no?, gastar los recursos y hacerlo bien y, por tanto, dirigirlo hacia donde hay que usarlo, aconsejar al ciudadano, al final, ¿no? Cada una de las empresas, de los sectores que está representado aquí y a lo largo de la jornada llega al cliente final, al usuario, en momentos distintos, cuando pago la factura de la luz, cuando pido un paquete online, cuando voy al concesionario y me planteo que compro, cuando miro por Internet. Y, por tanto, si todos somos capaces de transmitir mensajes que no siempre serán el 100% el mismo, porque somos agentes distintos con intereses distintos, pero con esa foto común y ese camino común para llegar a él, yo creo que seremos capaces, como digo, ¿no?, de gastarnos el dinero, de hacerlo bien y de aprovechar esta oportunidad que al final es de transformación de la economía española y, obviamente, de cumplir los objetivos energéticos y climáticos también. Pues a mí solo me queda daros las gracias a todos por participar. Creo que ha sido bastante interesante y dar paso a, creo que a Marta, ¿no? Tengo que dar paso y yo cierro la mesa y me quedo con unas conclusiones muy interesantes. Creo que tenemos un gran futuro eléctrico. Gracias a todos.